Decíamos que los errores por quien toma la información pueden ser por impericia o por influencia. Y que la impericia correspondía a la falta de habilidad. Eso es impericia, falta de habilidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay un accidente que la persona cometió un error porque no sabía manejar el carro, entonces decimos que el accidente sucedió por impericia del conductor. Es decir, el conductor no tenía la suficiente habilidad para manejar el carro. ¿Sí estamos? Y la influencia tiene que ver con los errores que se cometen en la toma de información debido a que la persona está generando algún tipo de estímulo sobre el resultado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una persona tiene un cronómetro. Una persona tiene un cronómetro. El cronómetro está en perfectas condiciones. ¿Cierto? Y está tomando el tiempo que se tarda en hacer un recorrido. Por aquí un vehículo tiene que recorrer esta distancia. ¿Listo? El botón está dañado. Botón dañado. ¿Qué tipo de error está ocurriendo ahí? El botón con el que tiene que obturar el cronómetro está dañado. ¿Qué tipo de error es ese? ¿Qué pasó? ¿No dicen nada? ¿Qué tipo de error se comete ahí? Por impericia, por influencia, por precisión o por exactitud. Por exactitud. Es un problema de exactitud, claro. ¿Por qué? Porque el problema es del equipo que está mal calibrado. ¿Listo? Segundo problema o segunda situación. La persona se equivocó y oprimió el botón que no era y después corrigió. Oprimió el botón que no era. El botón errado. ¿Qué tipo de problema hay ahí? Precisión, exactitud, Impericia. Impericia. ¿Perdón? Impericia. Impericia. La persona no tenía la habilidad suficiente para tomar la información. Veamos otra situación. Resulta que para empezar el movimiento, el vehículo debería empezar acá. ¿Listo? Debería empezar ahí. Sin embargo, cuando se tomó la información, el vehículo era acá. ¿Qué tipo de error se cometió ahí? Profe, ¿puedes volver a repetir el que se me trabó y no te entendí nada? Listo. Resulta que para empezar a tomar la información, el vehículo, para tomar la medición, el vehículo debería estar acá. Sin embargo, la información se empezó a tomar cuando el vehículo estaba ahí. ¿Qué tipo de error se cometió? Precisión. Un error de precisión. O sea que el instrumento no tenía la cantidad de decimales suficiente para tomar esa muestra, ¿sí? Vamos entonces, se las voy a cambiar. Ese problema fue por el instrumento de medición
Recuerda que lo que se está tomando es el tiempo. Pues no fue por lo que se estaba midiendo. Ajá, ¿y qué error es ese? Sí, de precisión, ¿no? No, ese no es un problema que está relacionado con el instrumento de medición. Está relacionado es por quien toma la información. ¿Ok? Entonces es impericia. En este caso vuelve a ser un error por impericia, falta de habilidad. No se tenía el conocimiento suficiente para saber cómo se tomaba la información. ¿Sí estamos? Ahora, supongamos otra situación. Resulta que se hace una encuesta sobre las hinchadas de los equipos. Hinchada de un equipo. De los equipos. Equipos de fútbol. Y resulta que para tomar la información, contratamos al señor Nicolás Fajardo. Un Nicolás Fajardo que yo conozco, nada hay que ver por acá. Resulta que el señor Nicolás Fajardo es hincha del Santa Fe, un hincha acérrimo del Santa Fe. Y va a hacerle la encuesta a la señorita Andrea. Y Andrea le dice, pero señor, lo que pasa es que a mí no me gusta el fútbol. Y entonces Nicolás se le ocurre decirle, pero es que vea que usted es de Bogotá y Santa Fe es de Bogotá. ¿No le gusta Santa Fe? Y ella termina diciendo, bueno, pues sí. ¿Qué error se cometió ahí? Ahí no hay error, él escogió bien. Ahí hay un error porque a ella no le gusta el fútbol. Pues sí, él fue el que le dijo que le gustaba, o sea, ella como que la convenció, pero ella no estaba muy convencida de eso. ¿Qué tipo de error entonces se convenció? Se realizó ahí, se produjo. ¿Por el instrumento de medición o por quien toma la información? Por quien tomara información. ¿Será por impericia o por influencia? Influencia. Por influencia. Ese es un error por influencia. Los errores por influencia se dan normalmente cuando la persona que está tomando la información de cierta forma orienta un resultado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros orientamos determinado tipo de resultado, estamos generando un tipo de error por influencia. ¿Ahora sí quedó claro lo que es la influencia en ese caso? Sí. Listo. Entonces, cuando nosotros, ahora sí volviendo a los grupos, nosotros podemos decir que los grupos deben tener la misma precisión. Los grupos deben tener la misma precisión que los datos de la muestra. Ya saben qué es la precisión, la cantidad de decimales que arroja el resultado. Por eso es que se deben hacer redondeos cuando nosotros hacemos agrupaciones. ¿Vale? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Cuando se hacen agrupaciones, entonces se deben realizar unas tablas. Y a esas tablas se les conoce como tablas de distribución de frecuencias. Tablas de distribución
de frecuencias. Ese es el nombre completo. Tabla de distribución de frecuencias. Sin embargo, para hablar más abreviado, sencillamente le decimos tablas de frecuencias. ¿Ok? Esas tablas de frecuencias tienen una serie de columnas. Entonces vamos a ver cuáles son esas columnas. A la primera columna se le llama número de orden. Número de orden. Vamos a hacerlo aquí porque son varias y de pronto no me cabe así. Número de orden. La segunda se llama ¿qué? Ya me olvidó. Ay, ay, ay. La segunda columna entonces se llama clase. Ahorita vamos viendo qué es cada cosa. La idea es que luego vamos a ir describiendo cada uno. Luego vienen los límites, que ya vimos cómo es que se calculan con las amplitudes. La siguiente columna se llama marca de clase. La siguiente columna se llama frecuencia absoluta. La siguiente se llama, aquí me están diciendo que alguien me escucha mal. ¿Son todos o solamente uno? Yo te escucho bien. No, yo te escucho bien, profe. Yo también. Ok, entonces sí, parece que es tu internet. Allá que me está escribiendo. La siguiente columna se llama frecuencia relativa. La siguiente se llama frecuencia acumulada. Pero vamos a escribirla aquí. Acumulada. Y la última se llama frecuencia acumulada relativa. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas, efectivamente. ¿Ok? Entonces, vamos, como les digo, vamos a hacer la descripción de qué es cada cosa, qué es lo que se escribe en cada columna. Algunas de ellas vamos a tener, o para llenar algunos datos, vamos a tener que llenar o hacer algunos cálculos. Entonces, cuando estemos viéndola, vamos a ver exactamente qué es lo que se calcula ahí, cómo se calcula. ¿Vale? Entonces, empecemos por la primera, que es el número de orden. El número de orden no es otra cosa que el consecutivo de los grupos. O sea que vamos a tener grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y así hasta la cantidad de grupos que se requieran hacer. Ya sabemos que la cantidad de grupos lo notamos con la letra N mayúscula. ¿Sí estamos? Lo segundo, la segunda columna, eso es todo con respecto al número de orden. La segunda columna se refiere es a la clase, ¿no? Se llama clase. La clase
es el nombre que se le asigna al grupo. Se le asigna al grupo. Por ejemplo, en el caso de las tallas, sabemos que el primer grupo de tallas normalmente se le nombra con la letra S, al siguiente grupo talla M, al siguiente grupo talla L y al último grupo XL. Que por ahí hay otros que dicen que XXL. Eso parece otra cosa. Entonces, eso es lo que le llamamos la clase, el nombre que se le asigna a ese grupo. ¿Vale? La siguiente columna, los límites. Corresponden precisamente a los valores extremos del grupo. Cabe anotar que dentro de un grupo va a existir un valor inferior y un valor superior, ¿cierto? Igual que en el caso de la muestra, a esto lo vamos a llamar límite superior y límite inferior. Solamente que estos los representamos es con L's minúsculas. ¿Ok? Esos grupos van a tener entonces, o mejor, la notación para esos límites superiores o inferiores va a tener adicionalmente un número que me va a decir a qué grupo corresponde. Por ejemplo, yo puedo tener algo como LI2, que se refiere al límite inferior del segundo grupo. ¿Sí estamos? Límite inferior del segundo grupo. ¿Ok? Además, recordamos que el límite inferior, perdón, el límite superior de un grupo, llamemos el grupo I, menos el límite inferior del mismo grupo I, es igual a la amplitud. Eso significa que estamos encontrando otra forma de hallar la amplitud, y es precisamente con la diferencia de los límites de un mismo grupo. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Profe, Dime. en una evaluación, independientemente, por ejemplo, una evaluación en un quiz, ¿podemos usar cualquiera de los dos métodos para hallar la amplitud o tenemos que usar uno? Yo no los obligo a que utilicen ninguna fórmula en particular. Lo que ocurre es que más bien ustedes van a tener que utilizarlos de acuerdo a la información que conozcan. ¿Sí? De acuerdo a la información que ustedes conocen, entonces van a poder calcular la amplitud de una o de otra forma. De hecho, en las otras tablas, en las otras columnas que tienen que ver con las frecuencias, también vamos a encontrar diferentes fórmulas. Y ustedes van a ver que pueden hacer cálculos o pueden calcular alguna de las variables con cualquiera de esas fórmulas. ¿Pero cuál utilizan? Pues la que conozcan
para que tengan los datos, ¿sí me hago entender? Ah, entonces yo conozco datos de con esta fórmula. Ah, bueno, entonces aplico esa. ¿Listo? Bueno, con respecto entonces a los límites, se nos pueden presentar diferentes, ahora sí vamos a tener diferentes situaciones y vamos a ver algunos ejemplos de cómo hallar algunos límites o cómo hacer algunos cálculos a partir de los límites. ¿Listo? Lo primero que tenemos que recordar es, digamos que vamos a tener el grupo 1, no me interesa la clase, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y digamos el grupo 5. De esos grupos vamos a tener el límite inferior que va primero y el límite superior que va después, ¿cierto? Yo puedo entender que esto corresponde al límite inferior de toda la muestra, ¿sí o no? Este valor que va aquí es el límite inferior de toda la muestra de acuerdo a cómo lo vimos, por ejemplo, aquí. Les en cuenta que este valor de acá era el límite inferior de toda la muestra. Ahí está el valor en este resultado. ¿Sí lo ven, cierto? Entonces, esos dos valores coinciden. Este de acá, este límite superior, pues sencillamente lo puedo hallar como el límite inferior de toda la muestra más la amplitud que haya entre los grupos. ¿Estamos o no estamos? Ese Creo valor, que no, perdón, no entendí bien. bueno, para hacerlo más simple, voy a poner una amplitud que me dé un número entero, que sea un número entero, ¿vale? Supongamos entonces que yo tengo una muestra donde el límite superior de toda la muestra, ya saben, mayúsculas, es de 85. Y el límite inferior de toda la muestra es de 65. Y yo quiero que n sea igual a 5. Entonces yo diría, ah, pues calculo la amplitud. La amplitud sería límite superior 85 menos límite inferior 65 dividido entre los 5 grupos. Si no estoy mal, me está dando que la amplitud vale 4. ¿Sí estamos hasta ahí o no? Ahora sí. Listo. Si yo quiero ir formando los grupos, entonces el primer valor, ¿cuánto sería? ¿Qué valor debo colocar en el primer renglón aquí? Uy, aquí. ¿Qué valor debe ser? 65. 65. El límite superior, pues debe ser 65 más 4. 65, el valor que va aquí, debe ser 65 más 4, es decir, 69. Entonces, eso es lo que quiero que vean, que este valor de acá era el límite inferior de toda la muestra. Y este de acá, este que tengo acá, este 69, ¿de dónde salió? De ese límite inferior más la amplitud. ¿Ahora sí? Sí, sí, señor. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, volvamos a lo que yo estaba haciendo. Esto fue un ejemplo para que ustedes más o menos entendieran. Entonces, esto es límite inferior y este es el límite inferior más la amplitud. Ese valor con el que cerré, recuerden que vuelve a ser el mismo valor con el que abro el otro grupo, ¿cierto? O sea que aquí vuelvo a tener este mismo valor, se vuelve a repetir para acá.
O sea que aquí vuelve a quedar el límite inferior más la amplitud. ¿Cómo hago para hallar este de acá? El siguiente, o al valor que le corresponde. El límite superior de aquí. Sería otra vez el límite inferior más la amplitud más otra amplitud. ¿Sí estamos por qué? Si yo hago el ejercicio igual que lo que estaba haciendo, en el primer dato tenía 65, en el otro era 69. Es decir, 65 más 4. Aquí se volvería a repetir el 69. Y vuelvo a sumarle otra vez 4 para que me dé 73. ¿Sí está claro? Eso Sí, quiere profe. decir que la amplitud la he sumado 2 veces. Si quiero ver el de acá, el de aquí, ¿cuántas amplitudes debe tener? 3 veces. ¿Ok? O sea, ¿cuánto me daría? Me daría otra vez 73 más 4, darían 77. Uy, esperen porque esto no está rayando ya bien. 77. El límite superior del otro grupo, ¿cuánto me daría? 77. Y otra amplitud me daría 81. Y en el último, 81 más otra amplitud me darían los 85, que vuelve a corresponder al límite superior. ¿Listo? Eso lo que me dice entonces es que yo puedo ir calculando los límites superiores sabiendo cuántas amplitudes estoy sumando en cada caso. ¿Vale? Bueno, chicos,